Muy buenas tardes, familia. Shalom, bendiciones para todos. Por acá tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes, los pastores González y el pastor Luis Boscán. En esta oportunidad ya estamos en la porción número 40 y con esta finalizamos lo que es el estudio del libro de Mateo. Específicamente, en esta preciosa tarde vamos a estar compartiendo con ustedes desde el capítulo 27, verso 32, hasta el capítulo 28, verso 20. Y con esta porción y estos dos últimos capítulos finalizamos el libro de Mateo y en la próxima semana entonces estaremos dando continuidad y en este caso será con el libro de Juan. Así que les invitamos entonces a que pueda compartir con nosotros, a que pueda tomar su Biblia en este momento y podamos apartar este tiempo para instruirnos no solo de lo que estudiamos y vemos en las Parashot, sino también de lo que el Eterno nos ha dejado en su palabra, en el pacto renovado y lo que es importante que nosotros aprendamos y tengamos en cuenta en este tiempo. Shalom, shalom, así es. Lo más importante que encontramos es la vida de nuestro Señor Yeshua, como Él es el eterno Dios hecho hombre sobre la tierra para cumplir ese propósito, para ser ese centro dentro de lo que es el plan de redención del Padre, y que Yeshua lo lleva a su máxima expresión, el cumplimiento de la Torá. Y bueno, bien, como lo ha dicho mi esposa, con esta semana culminamos el libro de Mateo, ya en la recta final, por decirlo así, para entrar al Evangelio de Juan. Como siempre, todas las semanas con el amado Pastor Luis en estas enseñanzas, y aquí vamos a continuar con esta instrucción, con estas porciones de la vida de Yeshua. Bien, vamos a dar inicio entonces. Acompáñenme al verso 32. Nos dice que al salir encontraron a un varón de Cirene llamado Simón, que fue obligado a cargar su cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es de la calavera, le dieron a beber vinagre. Bien, recuerden que la semana pasada culminamos donde al Señor le escupían en la cara, le golpeaban en la cabeza, se mofaban de él y le quitaron las ropas. Lo hicieron salir portando la cruz, el madero donde iba a ser colgado, como una cruz para corregir, iba a ser colgado, y en vista de todo el daño que habían hecho, todo el maltrato que habían realizado con él a través de los romanos, el cuerpo del Sanedrín, de los altos mandos de los judíos, lo entregaron así a los romanos para que ellos, a través de la autoridad que ellos tenían ahora, le dieran muerte, porque ellos ya, el pastor Luis nos explicó la semana pasada cómo él fue entregado para que ellos le dieran muerte. De esta manera, entonces, en vista de su andar saliendo de la ciudad, saliendo de Jerusalén hacia otro lugar, hacia un lugar fuera, él nos dice acá en el verso 33 que es un lugar llamado Gólgota, nos dice acá. Sin embargo, tenemos que recordar en relación a la instrucción de la vaca roja, que ésta se quemaba a las afueras en este caso, el pueblo de Israel del campamento. O sea, si estaba en el desierto o cuando ya estaban en la tierra, no podían quemarlo en el lugar que el Eterno escogió para hacer morar allí su nombre. Es decir, el primer templo, posteriormente el segundo templo, encontramos que esta vaca roja se quemaba afuera, pero no era en el lugar llamado Gólgota, sino en el Monte de los Olivos, que da al oriente de la entrada del templo. Y de esta manera se hacía para la expiación, para la purificación, con las cenizas de la vaca roja. Bien, este sacrificio sumamente importante, que significa y que está relacionado a Yeshua, era para expiación. Entonces Yeshua, como tipo de la vaca roja, él también iba a ser padeció todo esto para nuestra purificación, para nuestra limpieza. Por lo tanto,
decir que él murió en otro lugar que no era al oriente de la entrada del templo, es decir, en el Monte de los Olivos, estaríamos cayendo acá en esta interpretación, porque el lugar que hoy se conoce como Golgota en Israel, en Jerusalén, está en la parte posterior, está a las espaldas del templo, del lugar que hubiese sido el templo, o que hubiese ahorita estado el templo. Bien, no hacia el oriente, donde se encuentra el Monte de los Olivos. Y de hecho, Zacarías 14 nos dice que Yeshua descenderá, y cuando él descienda pondrá su pie en el Monte de los Olivos. La puerta dorada se abrirá, reventará para que el Mesías entre por la puerta del oriente, y esto es hacia el Monte de los Olivos. Entonces tenemos que entender que Yeshua fue sacado como esa vaca roja para expiación, y debió haber sido en el Monte de los Olivos. Bien, entonces dice que allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de probarlo él se negó a beberlo, y después de crucificarlo repartieron sobre sí, repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados allí lo vigilaban. Ya un poquito más adelante voy a mencionar acerca de esta agua amarga, este vinagre, esta hiel que le dieron a beber. Bien, en el Salmo 22 encontramos proféticamente muchísimos años atrás, acerca de este padecimiento de Yeshua bien recibido por el rey David, por el profeta David, él como profeta en medio de la cercanía del eterno Dios. Él trae estas palabras y dejó plasmadas estas palabras, que de hecho los mismos sacerdotes, escribas, fariseos, cayeron en ellas, queriendo parecer sabios. Bien, y nos dice que todos lo miraban. Nos dice en el verso 18, en el verso 17, 16, 18, pero perros me han rodeado y la reunión de los malvados me rodea. Horadaron mis manos y mis pies. Esto es cuando lo cuelgan bien sobre el madero. Todos mis huesos se debilitaron, ellos me miraron, me observaron. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el Salmo 22 vamos a encontrar todas estas referencias a estos momentos de duelo, de sufrimiento, de padecimiento del Señor, correspondiente también a Isaías 53, que era necesario que él padeciese por esto. Entonces, vemos claramente como dice que después de colgarlo repartieron sus vestidos, echaron suertes, y sentados lo vigilaban allí. Esos perros que lo rodearon. ¿Por qué dice así en el Salmo 22, perros me rodearon? Porque los gentiles eran considerados perros a ojos de los judíos. ¿Y quiénes estaban allí con el Señor? Los romanos, que eran gentiles, eran perros a ojos de los judíos. Ellos solo se aprovecharon, el Sanedrín, los líderes del pueblo, solo se aprovecharon del yugo que Roma tenía sobre ellos para darle muerte al Señor. Luego le colocaron sobre la cabeza una inscripción con la causa que decía, este es Yeshua, rey de los judíos, y dice que lo colgaron junto con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los que pasaban le insultaban meneando la cabeza. Bien, y esto también lo vemos en el Salmo 22, meneando la cabeza, y decía, tú que derribes el templo en 3 días lo reedificas, si eres el Hijo de Dios, Elohim, líbrate a ti mismo y baja de allí. También de igual modo se mofaban los principales sacerdotes, junto con los escribas, los ancianos y los fariseos. Bien, el verso 7 del Salmo 22 nos dice, todos los que me miran hacen mofa de mí, hacen muecas con sus labios y menean sus cabezas diciendo, en el Eterno ha puesto su confianza, que Él lo libre, que Él lo salve, si se ha complacido en Él. ¿De qué se está refiriendo David? En el título que encontramos en estos salmos también hace referencia a que él estaba deprimido, pero entendemos que es una palabra profética de la situación y la condición de sufrimiento, obviamente, que estaba pasando el Señor, y estas palabras vienen de parte de él. Por esta copa que no quería beber, pero por encima de su voluntad hizo la voluntad del Eterno. Dice que estos principales se mofaban diciendo, salvó a otros, no podrá salvarse a sí mismo.
si es rey de Israel, que baje ahora a la cruz para que vamos y creamos en él. Y entonces ellos mismos citan el Salmo 22 en el verso 43 de Mateo, capítulo 27, dice, ha puesto su confianza en Elohim, que lo libre ahora sí se ha complacido en él, porque ha dicho, soy el hijo de Elohim. Entonces aquí vemos como ellos mismos, sin entender en su ceguera, que se refería a estos salmos al Mesías, a su padecimiento, ellos citan estas palabras para mofarse del Señor allí colgado. Sin embargo, vemos como Yeshua en ese momento, clamando al Eterno, dice, no le tomes en cuenta todas estas faltas, porque Él era esa vaca roja, Él era ese cordero, Él era ese macho cabrío, Él era ese sacrificio expiatorio de Yom Kippur para hacer la reconciliación del pueblo esparcido y de los dos pueblos hacer uno solo, para presentarnos como una novia pura, limpia, sin mancha, delante del eterno Dios y poder entrar a la presencia del Padre. Bien, entonces dice que hubo tinieblas sobre la tierra desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Bien, desde la hora sexta hasta la hora novena. Eso se traduce en 12 del día y 3 de la tarde. Entonces dice que cerca de las 3 de la tarde Yeshua clamó en alta voz, Eli, Eli, ¿por qué me has abandonado? Esto también, de acuerdo a el Salmo 22 que encontramos en el verso 1 con las mismas palabras. Él proclamando estas palabras y cumpliendo todo lo profetizado acerca de este padecimiento, de su entrega, de su muerte y ahora de su resurrección. Y algunos de los que estaban allí al escucharlo decían, Elías ha llamado. Y en ese momento corrió uno de ellos con una esponja y empapándola de vinagre la colocó en una caña y le daba para que bebiera. Bien, ¿qué pasa con esto que dice que en esa agua amarga de vinagre o con hiel le dieron a beber al Señor? Y luego de que él haya bebido, estuvo colgado, nos dice en otro evangelio que él dijo, consumado es, y entonces se entregó su espíritu. Y Yeshua, clamando de nuevo, expiró. Entonces aquí cuando dice clamando de nuevo, dice consumado es. ¿A qué se refiere cuando al terminar de beber o luego de beber esa agua amarga, esa hiel, ese vinagre, que de hecho esos lo tenían los romanos para lanzarle también sobre los que colgaban para que les ardiera más en las heridas que le provocaban? Sin embargo, a él le dieron de beber. Y vemos que en el libro de Números había una instrucción acerca de la ley de los celos, para una mujer que era sospechosa de infidelidad. Esto tiene que ver con la novia del Señor, la novia del Eterno, ¿bien? Y ella fue hallada infiel, por eso se le dio carta de divorcio. Bien, por eso Yeshua tenía que beber las aguas amargas en lugar de ella, de acuerdo nos dice el número 5. Y voy a leer rápidamente. Dice que entonces el sacerdote conjurará y dirá a la mujer, si no haya sido contigo ningún varón y no te has descarriado de tu marido, ¿cómo si ya sea inocente estas aguas amargas que acarrean maldición? ¿Cuál era la maldición? Dice que y sería execrada en medio de su pueblo, y su muslo iba a caer y su vientre se iba a hinchar. ¿Qué significa esto? Que la novia del Señor, con quien el Eterno quería desposarse, fue hallada infiel. Por lo tanto, estas aguas amargas cayeron sobre ella, fue esparcida entre las naciones, vino maldición sobre ella, pero Yeshua toma estas aguas amargas en su lugar con todo este padecimiento para limpiarla, lavarla y presentarla ahora sí como una novia limpia, sin mancha, delante del eterno Dios. Bien, entonces dice que al instante el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es importante que veamos que el velo se rasga de arriba hacia abajo para que no quede duda de que alguien, de que de hecho no tenían acceso, solo entre los sacerdotes, lo hubiese rasgado, sino que fue desde lo alto que vino esto para rasgarse el velo. Las rocas se partieron, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y salieron. Y después de la resurrección de Yeshua,
entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bien, ¿cuáles son estos que resucitaron? Que nos dice así, y luego se aparecieron a muchos, eran aquellos que ascendían con el Señor desde el seno de Abraham. No quiere decir exactamente que todos ellos fueron tomando la profecía de los huesos secos, que a ellos les vino carne y todo esto y vivieron entre ellos otra vez. No, era que ascendían con el Señor, pero que las personas lo pudieron ver, algunos familiares conocidos los vieron y ascendieron con Yeshua luego de su resurrección. Entonces, acá vemos que al rasgarse el velo se abre la entrada, se abre la puerta para que se pudiese entrar y tener acceso a la gloria del Eterno, al lugar santísimo donde reposaba, estaba así instruido por el Eterno donde iba a reposar su gloria. Este lugar no podían accesar las personas que habían fallecido sin que antes Yeshua viniese, y una vez él cumplido esto, dicen que él, pudieron ascender a la presencia del Eterno, como lo vemos aquí, y fueron testigos muchos de estos que resucitaron y que subieron con el Señor. Entonces el centurión y los que estaban vigilando a Yeshua, al ver el temblor y las cosas que acontecieron, tuvieron mucho miedo y dijeron, en verdad, este era hijo de Elohim. Y muchas mujeres de los que estaban ahí, que lo habían acompañado, nos dicen los siguientes versículos, de Galilea, estaban allí presentes. Vemos entonces que Yeshua muere a las 3 de la tarde, a la hora novena. Esto es la hora en la cual lo era sacrificado el cordero de Pesach, por lo tanto también en él se cumple este sacrificio como el cordero de Pesach, para traer para cubrir con su sangre y que pase por alto la muerte, consagrándonos así con su sangre, a través de su sangre, consagrándonos como primogénitos en Yeshua delante del eterno Dios, y a través de él ser reyes y sacerdotes. Bien, sigamos entonces al siguiente episodio y luego le damos el pase al pastor. Bien, y para ir entonces finalizando, vamos con los últimos 2 episodios del capítulo 27, luego de lo que ya nos explicaba el pastor Gabriel. A partir del verso 57, vemos entonces cuando Yeshua es sepultado, y dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. Y llama mucho la atención porque este José de Arimatea, en ese momento o en esta circunstancia, se nombra y se menciona como discípulo. Entonces, algunos comentarios, y de acuerdo a lo que hemos podido estudiar, vemos entonces cómo hay estos conflictos o cómo suceden estas cosas con los apóstoles. Y en este momento vemos entonces que este José de Arimatea era uno de los discípulos. Luego vemos que dice que él fue hacia donde estaba Pilato y dice que le pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y dice que tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, y dice que se fue. Y también se menciona en el verso 61 que estaba en ese lugar María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahora, quiero complementar esto con lo que nos enseña, y lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar estudiando en el Evangelio de Juan, pero para dejar más clara la idea de lo que se menciona acá de estos personajes en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, específicamente en el verso 38, 39 y 40, se habla también en relación a este episodio de cuando Yeshua es sepultado. Y dice que después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, acá especifica, aunque en secreto, por temor a los judíos. Vemos entonces acá que acá es donde se descubre esto. Dice que él le rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Yeshua. Pilato se lo permitió y él se fue y llevó su cuerpo. Se menciona también que
acá en este episodio vemos cómo entra también este personaje llamado Nicodemo. Dice que también había ido y este Nicodemo fue el que al principio acudió a él de noche y dice que llevando una mezcla de mirra y de aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas según la costumbre de sepultar a los judíos. Luego vemos que más adelante, entre el verso 62 y el 66, nos habla en relación a la guardia. Y dice que luego que sucedió todo esto, luego que vimos lo que realizó este José de Arimatea en compañía de Nicodemo, dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Vemos entonces cómo estos sacerdotes y estos fariseos que se presentaron ante Pilato no creían en ninguna manera en el poder de la resurrección, no creían en que Yeshua era el Hijo de Dios, que él iba a resucitar, sino que recordaron lo que había dicho y se presentaron ante Pilato para pedirle que pusieran guardias ante la tumba, y lo que ellos pensaban, lo que ellos maquinaban era que los discípulos se iban a robar el cuerpo para decir que él había resucitado, cosa que obviamente no iba a suceder. Entonces vemos cómo estos hombres traman esto y dice que Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Y dice que entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué sucede acá? Vemos también que cuando el Señor Yeshua les había dicho a sus discípulos que iba a resucitar al tercer día, ellos también se lo contaron, se lo dijeron a muchas personas. Y los dirigentes religiosos, estos principales sacerdotes, estos fariseos que se menciona acá, también se enteraron, y tan pronto como estos pudieron obtener otra audiencia con Pilato, le recordaron aquel anuncio de Yeshua, pidiéndole entonces que pudiera asegurarse la tumba y que quedara lo mejor custodiada posible para evitar que los discípulos se robaran el cuerpo. Por otro lado, también se dice que los sacerdotes acordaron con los guardias para que dijesen que los discípulos habían robado el cuerpo, todo con el fin de invalidar la resurrección de Yeshua. Este es otro comentario que podemos ver, que estos sacerdotes confabularon con los guardias para que entonces, o le pagaron, por decir de esta manera también, para que ellos dijesen que los discípulos habían robado el cuerpo e invalidar completamente lo que es la resurrección de Yeshua. Sí, y al ver todo esto, vemos entonces que los enemigos de Yeshua hicieron todos los esfuerzos posibles para asegurar el sepulcro, y ese hecho proveyó una confirmación maravillosa de su resurrección. Así que a pesar de todo esto, a pesar de que sus enemigos se juntaron, a pesar de que ellos confabularon, que no creían tampoco en el poder de la resurrección, aún así vemos que Yeshua resucitó, y que en medio de todo esto, en medio de esas trampas y de lo que sucedió, nadie pudo invalidar ese sacrificio, esa muerte y ese poder de resurrección que ocurrió en ese lugar. De esta manera, entonces, y con este episodio finalizamos el capítulo 27 y avanzamos al capítulo 28, donde el pastor Luis nos va a hablar un poco más en relación a esto. Adelante, pastor Luis. Bendiciones, shalom a todos ustedes, los que están sintonizándose. Un abrazo de parte del Eterno. Bueno, continuamos con este pasaje tan importante que nos habla específicamente de la resurrección. Comienza diciendo, al final, aquí en esta versión textual, yo lo tengo así. Al final de los Shabbat,
al amanecer del día 1 de la semana, supuestamente domingo, pongámoslo entre comillas, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver al sepulcro. Digo entre comillas porque la tradición católica nos ha tratado de enseñar, aunque hoy nos estamos liberando pues, de eso, de que supuestamente todo esto comienza a partir del Viernes Santo y resucita el domingo de resurrección, el Dios Sol, ¿verdad? En honor al Dios Sol. Sin embargo, hay que, aunque ya el pastor Gabriel lo ha aclarado en anteriores presentaciones, bueno, es bueno volverlo nuevamente a enseñar. Hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que durante ese periodo estaba la gran solemnidad de leer aquí, que es la festividad, obviamente la festividad de Pesach. Así que el miércoles a las 6 de la tarde aproximadamente iniciaba Pesach. Es decir, porque el miércoles caía 14 de Abib a partir de las 6 de la tarde. ¿Okay? Entonces, estas festividades o estas fiestas solemnes también son consideradas un Shabbatot. O sea, no el Shabbat semanal. ¿Okay? Una cosa es el Shabbat semanal y otra cosa son los Shabbatot. El Shabbat semanal es el día séptimo, el día consagrado, el día apartado, el día que el Eterno santificó. Pero los Shabbatot, específicamente, son los días considerados solemnidades dentro de los Moedín, que también tienen características que el Eterno prescribió con respecto, por ejemplo, a lo que se establecía para un Shabbat semanal. O sea, características similares en cuanto a tema de solemnidad. Por esa razón son considerados dentro del rango de día de reposo, por causa precisamente de esa solemnidad. Ahora bien, Yeshua murió obviamente el 14 de Abib, ¿okay? No en el Viernes Santo, porque obviamente para que pudiera ser el Cordero de Pesach, ¿qué otro día iba él a tener que ser sacrificado? Tenía que ser sacrificado el 14 de Abib, entre las 2 tardes, a la hora novena. Quiere decir que a las 12 de ese 14 de Abib fue el momento que tuvo lugar la crucifixión y él entrega el espíritu entre las 2 tardes, ese mismo día 14. Entonces hay algo muy importante que tenemos que observar para que entendamos que la resurrección, según lo que hemos venido aprendiendo, no fue el domingo solo, sino que fue más bien en el Shabbat semanal. O sea, la resurrección sí fue en el Shabbat semanal, pero cuando se habla de que ellas tuvieron que esperar, estoy hablando de Miriam de Magdala y la otra Miriam, tuvieron que esperar para poder ir a ir al sepulcro por ser Shabbat. No se refiere al Shabbat semanal, se refiere al Shabbatot, porque estaban dentro de la solemnidad de Pesach. Entonces, esas son las cosas que debemos comprender, que debemos analizar, porque pareciera, si no es Shabbatot, es Shabbat. Y si es Shabbat, sí es el domingo. Si no es Shabbatot, es Shabbat. Y si es Shabbat, entonces sí sería el primer día de la semana, el día domingo. Pero si en vez de estar hablando del Shabbat semanal, está hablando del Shabbatot, que se refiere a la solemnidad de Pesach, entonces podríamos comprender también que no es específicamente el Shabbat de la semana. Entonces, miércoles en la noche sería la primera noche. Jueves en la mañana, el primer día. Lo repito, miércoles en la noche es la primera noche. Para que vean cómo es según la Torá, ¿verdad? Según la distribución de esto. Miércoles noche, segunda noche. Viernes en la mañana, segundo día. Viernes en la noche, tercera noche. Pero ese sábado sí es Shabbat semanal. No es el Shabbatot que tuvieron ellas que esperar para ir al puerto. Y el sábado en la tarde es la resurrección. ¿Sí me explico? Los 3 días están intercalados con respecto a la primera, segunda y tercera noche. Pero desde el punto de vista judío, desde el punto de vista hebreo, el jueves, el viernes, para resucitar el sábado sería el orden específico
tomando en consideración lo que ya expliqué relacionado con que no es que las mujeres no tuvieron que esperar que se terminara el Shabbat semanal, sino la solemnidad de Pesach. Creo que eso está claro, ¿verdad? Eso creo que una vez el pastor Gabriel también dio esa aclaratoria de que cuando se refiere al lapso que tuvieron que esperar Miriam de Magdala y la otra Miriam para ir a ver el cuerpo, no se refería al Shabbat semanal, sino al Shabbatón. Bien, entonces sigue diciendo el versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un malajín del Eterno descendió del cielo e hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Todo esto estaba pasando el día Shabbat. Todo esto estaba pasando el día Shabbat. No era el domingo no era el día domingo, el domingo de resurrección. Entonces su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor a él, los que custodiaban temblaron y se quedaron como muertos. Imagínate tú la impresión que tú nunca has visto jamás. Claro, obviamente los romanos eran muy paganos. Ellos creían en Apolo, pero nunca habían visto nada como esto. Ellos creían en Zeus. Tenían las mismas deidades de los griegos. Lo que pasa es que los nombres eran distintos. Por ejemplo, a Zeus griego le llamaban Júpiter. A la diosa Afrodita le llamaban Venus. Le llamaban, por ejemplo, al dios de la guerra Ares, le llamaban Marte. Pero eran los mismos dioses, solamente que cambiaban los nombres. Todos los nombres de los planetas del sistema solar, desde Mercurio, que es Hermes, el Hermes griego, todos los nombres de los planetas y todos los nombres del calendario gregoriano pagano son nombres de dioses romanos. Entonces ellos creían en los dioses romanos, influenciados porque recuerde que antes del Imperio Romano estuvo el Imperio Griego. Entonces, como el Imperio Griego tuvo una gran influencia sobre todo el mar Egeo, digamos, sobre toda esa extensión de Asia, de tanto del Asia, lo que llaman el Asia Menor, y también la parte Eurasia, pues la parte esa donde está Grecia, que es el mar Egeo, que está ahí colindando con Italia. Entonces, fíjate, el mar Egeo está ahí y Grecia está en frontera con Italia, el Imperio Griego, y después pasó a ser el Imperio Romano, pero ambos tuvieron una influencia sobre toda esa vasta extensión de tierra. Los griegos conquistaron hasta la India con Alejandro Magno. Alejandro Magno no conquistó más porque no fue Cristóbal Colón, pero ese hombre tenía una estrategia impresionante que después, claro, después se partieron el imperio los generales, los 4 generales, como fue profetizado por Daniel. Pero la influencia del imperio griego, por supuesto, que trajo esto también al imperio romano. Entonces, los soldados romanos cuando ven este ser, yo no sé qué se les habría pasado por la cabeza, tal vez pensarían que se trataba de dioses que vinieron, por eso se quedaron con terror, se quedaron pasmados, debió haber sido un estado de shock, debió haber sido terrible cuando vieron ese malajín, ese enviado del Eterno, ese ángel, como un relámpago resplandeciente, y la escritura, los ángeles son descritos de esta manera. Por ejemplo, en Daniel hay una parte específicamente cuando Daniel está junto al río, junto a un río allá en Persia, creo que es el río Eulalia, y la escritura dice que el arcángel o es un ángel o es un arcángel. Algunos dicen que es un arcángel, otros dicen que es Gabriel. Sin embargo, cuando se habla de Gabriel, se le menciona como Gabriel. Pero cuando se habla de Yeshua, por ejemplo, en Apocalipsis, la descripción que se da dice que tiene ojos como antorchas de fuego, lo dice también Daniel. Tiene sus semblantes como el sol. Dice que también tiene un cinto dorado en su pecho. Lo que, claro, la descripción que da Juan no dice que no es la misma que dice Daniel, porque no menciona que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sin embargo, también menciona lo mismo que dice Daniel, de que sus pies son como el bronce refulgente o el bronce bruñido. Entonces, mire el aspecto. Yo creo, firmo al pie de la página, algunos dicen que es un ángel, pero cuando Daniel ve la visión junto al río,
que después este supuesto Malahim, que para mí es Yeshua, firmó al pie de la página, que le dice que estuvo... Claro, lo que pasa es que quizás se toman de algunas cosas, como por ejemplo que dijo que durante 21 días había sostenido una lucha y el arcángel Miguel, pues que había venido de parte de los Min, era el único que le había ayudado. Claro, todo esto ahí como que se presta pues para investigarlo, se presta para contrastarlo, se presta para discutirlo y está bien. Pero yo hablo es por las características que muestra este arcángel o como ya dije anteriormente, tal vez Yeshua, ¿no? No podemos decir que exacta de una forma categórica y absoluta que es Yeshua, pero yo me inclino mucho por las características que también aparecen en el libro de Revelaciones. Lo cierto es que los Malahim del Eterno, que son descritos, por ejemplo, en Apocalipsis, que son descritos en los libros de los profetas, la mayoría, pues, por ejemplo, el Malahim que vio David cuando David estaba en la era de Ornán el Jebuseo, que dice que tenía una espada, su apariencia era terrible. Los Malahim del Eterno tienen una apariencia terrible que causa una impresión muy grande. Tanto así que dice que David estaba aterrorizado con la visión de el Malahim porque tenía una espada y estaba a punto de destruir Jerusalén. Miren, la plaga estaba destruyendo ya la plaga estaba destruyendo, como decir, un coronavirus, pues, porque dice que la plaga en un solo día mató 60,000. Debió haber sido una infección mucho peor que el coronavirus, que el COVID. Pero lo cierto es que esta peste provocó una muerte extensiva y David observó y vio que Dios le abrió los ojos de su entendimiento profético y él observó que el Malahim, que el ángel, tenía una espada a punto de destruir Jerusalén y el Padre Eterno le dijo, detén tu mano. Y ahí fue cuando Dios le dio las instrucciones a través del profeta Gad para que levantara en la era de Ornán, que es el mismo lugar donde luego se levantaría el templo por Salomón. Ahí David levantó un altar que detuvo la plaga en ese momento. Entonces, otra visión de los Malahim del Eterno es cuando tanto en Apocalipsis como en el último capítulo de Daniel dice que el ángel estaba parado entre los dos pies del ángel entre un río. O sea, es decir, por ejemplo, si tú observas un río, el río que tú observes, el que tú mires, el ángel era un ser gigante que estaba parado con sus dos pies y sus dos pies atravesados en los dos ríos, el río, perdón. Entonces imagínate tú lo grande que es este individuo, lo grande que, o sea, los ángeles, yo no sé si es que tienen la capacidad dada por Elohim, no podemos especular eso, de hacerse más grandes o más pequeños, pero tienen grandes virtudes que los hacen poderosos y terribles. Por ejemplo, también en Apocalipsis dice que Johanán vio un ángel parado encima del sol. O sea que se paró, un ángel se pudo parar en el sol y él observó al ángel parado encima del sol. Entonces son características, dice la escritura, también se habla del ángel de las aguas. Entonces, esta característica que estamos viendo de este Malahim del Eterno tal vez sería un Malahim ordinario, porque hay arcángeles que son jefes. Está Miguel, está Gabriel. Miguel aparentemente tiene el encargo de específicamente con el pueblo de Israel para que el propósito del Eterno se cumpla con Israel específicamente. Y Gabriel tiene el encargo de pregonar la palabra, de predicar la palabra y de transmitir el mensaje. Y Luzbel, que es el tercero que encontramos en las escrituras, algunos hablan de otros, por ahí en el libro, los libros apócrifos, se menciona otro, Uriel, pero no nos vamos a introducir allí porque estamos hablando de otros libros que están fuera del canon de la Torá, que son el libro de Enoc, se habla de Uriel, se habla de otros supuestos Malahim, ¿verdad? Ok, pero el otro Malahim del que se habla, que se le llama querubín protector, no porque sea un querubín de 4 alas y 4 cabezas, como el que aparece debajo de la expansión en Ezequiel, sino que se refiere específicamente a un arcángel, pero como tenía
adoración y de estar frente a las piedras de fuego, entonces se le llamaba querubín protector, que era Luzbel, que dice también que en Ezequiel 28 dice que fue arrojado, ¿verdad? Porque se enalteció su corazón por su hermosura y se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Entonces la escritura dice que él se corrompió por causa de su altivez, por la altivez de su corazón. Se corrompió su corazón y la palabra del Eterno, entonces dice que fue arrojado por tierra y era, aparte de Gabriel y aparte de Miguel, tenía también esa otra parte de los malajín del Eterno. Dice la escritura que se llevó las 3/4 partes de los ángeles del cielo. Eso está escrito en Apocalipsis. Dice que el dragón se llevó las 3/4 partes de las estrellas de los cielos. Cuando dice en Apocalipsis que el dragón se llevó las 3/4 partes de las estrellas, cuando se habla de estrellas, no se habla de las estrellas que tú conoces, que son gaseosas, que tienen hidrógeno, helio. Cuando te habla de estrellas, se refiere específicamente a malajín. Entonces, por ejemplo, cuando te dice Apocalipsis, cuando te habla de las plagas postreras, y de las trompetas, perdón, y te dice que cuando fue tocada, creo que era la 6ª trompeta, dice que una estrella del cielo cayó sobre el abismo, tal vez en el Polo Norte, y dice que se le dieron a esta estrella las llaves del abismo. Y esta estrella abrió el abismo y salió humo como de un horno y salieron langostas, que son un tipo de demonio que van a salir durante la semana 70 de Daniel. Pero ¿cómo que una estrella va a abrir el pozo del abismo y se le va a dar la llave? Obviamente una estrella se está refiriendo a Malají. Entonces, para no extenderme mucho con eso, ya estamos concluyendo esta enseñanza, la apariencia poderosa de este Malajín habla de que tal vez sería, no, jamás ni nunca dice que tenía alas. Los únicos Malajín que dicen que tienen alas, o los únicos seres que dicen que tienen alas, son los querubines que están debajo de la expansión, que tienen 4 alas. El apóstol nos enseña que tal vez ellos giran en su propio eje creando una fuerza centrífuga y tal vez por eso se ve que tiene 4 caras. Debajo de la expansión dice Ezequiel que hay querubines. Encima de la expansión dice Isaías que hay serafines. Los serafines que están encima de la expansión tienen 6 alas. Dicen santo, santo, santo constantemente. Arriba serafines, abajo querubines. Alrededor del trono están los seres vivientes. Los seres vivientes, Zoe, esos seres vivientes, uno en forma de águila volando, otra en forma de león, otra en forma de hombre, otra en forma de buey, están alrededor, arriba serafines, alrededor seres vivientes, debajo de la expansión querubines, pero luego están los arcángeles, los jefes, arcángel, la palabra arcángel tiene que ver con jefes, y luego están los ángeles malajín comunes. Yo creo honestamente que cuando vemos que este ser se aparece aquí como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve, está hablando de un malajín común, creo yo, no lo estoy asegurando, no estoy diciendo que es, pero para mí es un malajín común. Yo recuerdo una experiencia que tuvo un primo, ¿verdad? Nosotros estábamos orando por él, le había sufrido un ACV. Esto es una experiencia que quiero contarlo porque es algo que sucedió, ¿verdad? Y es como el testimonio más cercano de la existencia de los ángeles. Él había sufrido un ACV y mi mamá estaba orando por él, se llama César. Y él un día nos contó a nosotros, durante, por supuesto, ese periodo donde estábamos orando por nuestro primo, la gloria sea para el Eterno, y él dice que iba a atravesar una calle, él estaba con la mano le quedó tullida y el pie le quedó tullido por causa precisamente de haber sufrido el ictus, el ACV, pues, el accidente cerebrovascular. Entonces iba ahí caminando y antes de atravesar a ir al centro comercial donde iba, allá en La Limpia, aquí en Maracaibo, dice que una persona le estaba dirigiendo para cruzar la calle. Realmente era peligroso porque una persona con estas características realmente es peligroso atravesar la calle, sobre todo una calle donde no hay alguien que esté dirigiendo ni el paso de peatones ni el paso de vehículos. Entonces, cuando él iba atravesando, alguien dice que alguien lo llamó y le dijo, ven por aquí, César, y lo llamó por su nombre. Cuando él cruza, cuando él va atravesando, le dijo, ven por aquí. Y él dice que lo observó
primero lo llamó por su nombre y dice que lo observó y este personaje se le evaporó enfrente de él. O sea, es como si se lo hubiera evaporado, como si algo físico hubiese, pues... Y bueno, él nos contó la experiencia y yo le dije que, o sea, que primero que fue algo positivo, era algo que lo estaba ayudando precisamente para evitar que pudiese tener un accidente en ese momento. Y aparte de eso, realmente tenía una familia que estaba intercediendo por él y a raíz de eso él comenzó a buscar del Eterno, comenzó a asistir pues a los servicios. Yo creo realmente que los malajim del Eterno, dice el libro de Hebreos, perdón, la carta a los Hebreos, dice que no es como dicen algunos que tratan de manipular, que dicen ellos que le dan órdenes a los ángeles. Los ángeles no están para que nosotros le demos órdenes. Ellos obedecen al precepto, dicen en los salmos, dice que ellos obedecen al precepto del Eterno, no nos obedecen a nosotros como si nosotros tuviésemos, no, porque no es así. Ellos obedecen el precepto divino y son enviados para guardar a los escogidos y los que son herederos de la salvación. Pero eso significa que lo vamos a tener como si fueran unos sirvientes. Yo escuché una predicadora que decía que ella le daba órdenes a los ángeles para que le hicieran las maletas, para que hicieran no sé qué cosa. Hay mucha locura, ¿verdad? Mucha locura. Hay formas de interpretar las escrituras sacando textos fuera de contexto. Y cuánta locura, ¿verdad? Hay en el ámbito evangélico, sobre todo en los líderes, ¿verdad? Que se creen que son dioses, que se creen que son el arcángel Miguel, que son no sé qué rayos. Pero el tema es ese, que cuando nosotros nos salimos de las escrituras, aquí estamos leyendo que el malajín del Eterno se presentó, pero no fue porque le dio órdenes Pedro, no fue porque le dio órdenes Johanán, ellos ni siquiera sabían, él se presentó porque el Padre Eterno lo envió para que le diese testimonio no solamente a Miriam de Magdala y a la otra Miriam, sino que también fuera un testimonio para los soldados romanos que estaban custodiando, una cuadrilla de soldados romanos para custodiar, porque los fariseos no querían que, o sea, ellos habían asumido que el cuerpo se lo iban a robar para después decir que por esa razón que supuestamente resucitó, pero era una mentira. Pero los propios soldados romanos estaban teniendo el testimonio de que están viendo ahí a un personaje sobrenatural, un personaje poderoso, un personaje que no es humano. Ellos mismos lo están presenciando, sus ojos lo están viendo, ya no lo pueden negar, pero después los sinvergüenzas cínicos esos le ofrecieron dinero para que se callaran, esto lo aceptaron, el soborno. ¿Qué harían después con esa conciencia negra, con esa conciencia cochina? Esos soldados. Pero bueno, ahí era una retroalimentación en ese momento. No había absolutamente emuná, sino que era una retroalimentación. Entonces, sigue diciendo, y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres, vosotras no temáis. Te voy a decir algo. Si tú dices que se te va a aparecer un malajín, tú tienes que hacerle una prueba a ese malajín. Porque se te puede aparecer si tú eres un hombre que, si Dios quiere que se te aparezca por X o Y. Yo una vez tuve una experiencia, lo vi en sueños. Yo vi una vez un malajín en sueños. Pero lo curioso es que el malajín que yo observo, yo veo él, en el sueño, él tiene como el pelo dorado y tiene un traje, ¿verdad? Un traje largo y tiene como un cinturón dorado y tiene una espada y se prende como si fuera un bombillo frente a mí. O sea, se prendió como cuando tú ves que un bombillo se prende así. Y cuando yo veo que en ese sueño él se prende con un bombillo, suena el celular en la vida real. Y el celular que suena en la vida real, el malajín que estoy viendo en el sueño se voltea para mirar el celular que está sonando en la vida real. Yo me despierto y el celular está sonando, pero en el sueño el malajín miró a donde estaba el celular sonando. Es lo curioso, es como una conexión entre el sueño y la realidad. Pero era una muestra del Eterno. No lo he visto físicamente, pero sí por sueños. Que los ángeles, los malajín del Eterno están con nosotros para protegernos, para guardarnos. No es necesario que tú lo tengas que ver ni en sueños para que tú lo puedas creer, porque la Escritura dice que el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen al Señor y los defiende.
No es aquella oración y rezo, pero oración no, rezo. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Esa es la oración, el rezo, ¿verdad? Pero es una promesa de parte de Elohim, ¿verdad? Es una promesa de parte de Dios. Entonces, dice, vosotras no temáis. Entonces yo decía que si a ti se te llega a ser un ángel en físico, como a mi primo, ¿verdad? Pero claro, con las características de ángel. A él se le apareció como una persona. Pero si se te llega a aparecer en lo que llaman teofanía, desde el punto de la teología, tú tienes que hacerle una prueba. Si él confiesa que Yeshua ha venido en carne, es de Dios. Porque la Escritura dice que todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, no es de Dios. Entonces tú tienes que hacerle una prueba. Y si, porque imagínate que tú le levantes la falda, por decirlo de alguna manera, y lo que está dentro es un mono peludo, o lo que está dentro es algo malo. ¿Qué se le apareció a Mahoma, por ejemplo? A Mahoma se le apareció un ángel, y supuestamente era Gabriel, pero las experiencias que dice Mahoma de este ser que se le apareció es que sintió algo como una opresión. ¿Tú crees que un ángel del Eterno va a hacer sentir una opresión? A este José Smith en 1830, por ahí, se le apareció un tal Moroni, o también un ángel, supuesto, y que le dijo que había un no sé qué de plata, de oro que estaba por ahí enterrado y que ahí estaban los secretos, y de ahí surgió los mormones que creen ellos que pueden tener no sé cuántas 30 mujeres y 40 mujeres. A estos dos de allá de Fátima, allá en Portugal, Juan no sé qué, Juan Francisco Marto, la otra mujer, no recuerdo cuál era, eran dos muchachitas, se le apareció aquel ser que llamaron después la Virgen de Fátima. Pero nunca le hicieron la prueba, nunca le dijeron, o sea, si él se aparece y dice, yo soy un ángel del Eterno y vengo a darte un mensaje, tú tienes que hacerle la prueba, porque dice, amado, no creáis a todo espíritu, porque no todo espíritu es el Eterno. Este Malahí dijo, no temas, no temas. Y por decirle no temas es una señal de que ella viene del Eterno. Pero la prueba es lo que dice en las cartas de Yohanan. Las cartas de Yohanan dicen que todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Elohim. Entonces, si él te dice, Yeshua vino en carne, el supuesto Malahim, a través de una mujer como Miriam, una mujer virgen, él vino en carne para ser el Salvador, el Redentor, etcétera, etcétera. Si él dice que Yeshua vino en carne, pasó la prueba. Así que ya lo sabe, le estoy dando un dato para que lo agarre. Ya sabe cómo probar a los supuestos malahim, ¿verdad? No está aquí porque resucitó, como lo había dicho, venid y ved el lugar donde yacía. Id sin demora, decid a sus talmidín que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Y aquí lo he dicho, os lo he dicho. Y ellas, partiendo del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos, Malahí. Y aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellos se acercaron y se postraron ante él y abrazaron sus pies. Yeshua les dice, no temáis, id a anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Esta fue la primera, pero los otros evangelios también hace una referencia acerca de. Sin embargo, en Lucas dice que a la primera que se le aparece Yeshua es a Miriam de Magdala. Aquí también lo dice, ¿verdad? A Miriam de Magdala. Sin embargo, ella va a donde están los talmidín, a donde están los apóstoles, y le informa específicamente de esta resurrección, pero ellos no creen. Mientras ellos iban aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad y anunciaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. Ellos, después de reunirse y tomar consejo con los ancianos, dieron muchas piezas de plata a los soldados, sobornaron a los soldados, como yo te había dicho. O sea, después de reunirse y tomar consejo, ¿por qué dieron piezas de plata? ¿Por qué sobornaron a los soldados? Fíjate, hasta dónde puede llegar la ignorancia, hasta dónde puede llegar la dureza de corazón, hasta dónde puede llegar que a pesar de que les dicen que un Malahim del Eterno se pareció a un ser de luz, ellos no creyeron. Y dijeron, decid, vinieron sus discípulos de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos.
Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y os evitaremos problemas. Entonces, ellos tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó entre los judíos hasta hoy. Y cuando dice hasta hoy es profético, porque hasta hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Yeshua les había indicado, y al verlo, le adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Yeshua se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y pues discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces, ahí Yeshua, la palabra resurrección viene de lo primero, ¿verdad? De la primicia, o tiene su raíz en la primicia, que es lo primero. Entonces, sabemos, ya hemos aprendido que Yeshua es el Reshit, es la primicia de los que duermen, hablando de la primera resurrección y hablando también de la festividad que tiene cumplimiento, que es la festividad de Bikurim. Así que no solamente se cumplió Pesach en la solemnidad, cuando él muere el 14 de Aviv, o el 14 de Nisan, sino que también se cumplió la sepultura, que es panes y levadura, en los días que él estuvo en el centro de la tierra, como él profetizó, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Jonás. También se cumplió Bikurim en su resurrección. Ahora, para culminar, hace mucho tiempo yo escuché un rabino de acá de la ciudad, reservo el nombre. Él decía que él discutía con otro rabino de Israel, allá en Israel. Él, como un creyente de Yeshua, discutía con este rabino que es no creyente, es decir, es un rabino ortodoxo, y le decía que la razón por la cual este rabino ortodoxo no creía en Yeshua es porque no hay pasajes que respalden esa resurrección. Claro, por ejemplo, ellos, los ortodoxos, le asignan a Isaías 53, digamos, a todo ese relato de Isaías 53, que el siervo sufriente no es una persona individual, sino que se trata de Israel. Ese Israel es el siervo sufriente. Si tú lo analizas, es obvio que jamás le vas a encontrar pie ni cabeza que es Israel, porque de Israel jamás Dios iba a decir, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, porque realmente si hay algo que Dios dijo, se cansó de decirlo hasta la saciedad, es que el pecado de Israel estaba escrito en su corazón con cincel de hierro. Entonces, se va a contradecir, dice que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, y además de eso, no solamente eso, sino los salmos que dicen no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Yo sé que mi Redentor vive y él lo levantará del polvo, como dice Job. Entonces, la escritura sí respalda la resurrección. Yo no sé por qué este rabino que supuestamente se dice creyente no entendió esto, pero sí hay versículos que respaldan la resurrección. Pablo dice que si él nos resucitó, entonces en vano hemos creído y somos los seres más dignos de conmiseración de la tierra. Y él dice, en vano creímos y todavía estamos en nuestro pecado. Quiere decir que todos estamos perdidos. Entonces la base nuestra de nosotros no es solo el hecho de haber sido injertados al buen olivo, que ya es un hecho ya muy profundo, sino que no solo es el injerto al buen olivo, también, aparte del injerto al buen olivo, también es la resurrección. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección y los milagros que le seguían eran un testimonio de la resurrección. Entonces, hoy, si vamos a hablar de la resurrección, deben seguirnos los milagros, pero no milagros al estilo de lo que plantea la teología evangélica en un sentido, porque se quieren proponer milagros, pero tenemos que entenderlo con equilibrio, pueblo. Con equilibrio, enseñando la palabra con la profundidad que la palabra tiene. Y que si nos van a seguir las señales, que nos sigan las señales, porque eso es lo que da testimonio de que el Mesías resucitó. Yo creo en los milagros, creo en las señales, creo en el derramamiento del Ruach, del Espíritu Santo,
creo en la revelación. No nos podemos ir al extremo. Algunos se quieren ir al extremo de este tema de las raíces y entonces quieren volverse súper ortodoxos. Entonces, si tú te vuelves ortodoxo, estás matando también que no estás permitiendo que las señales de la resurrección pueden operar. Los 9 dones del Espíritu. No estoy hablando de los dones ministeriales, que son 5. Estoy hablando de los dones espirituales. Si no se manifiestan los dones espirituales, los dones de comunicación, el don de lengua, interpretación de lengua, el don de profecía, los dones de conocimiento, el don de ciencia, los dones de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de fe, de poder, de milagro. Si esos dones no se manifiestan, entonces no estamos manifestando el reino en toda su totalidad. Entonces algunos se quieren volver tan ortodoxos que ahora han llegado al punto de negar al Mesías. Obvio, si tú te vas por otro camino y te dejas atrapar por otra corriente, vas a negar a Yeshua como tu Señor y tu Salvador, y es obvio que también estás negando al Espíritu que resucitó al Mesías. Y si tú niegas al Espíritu que resucitó al Mesías, no vas a manifestar nada. Te vas a volver puro ritual, te vas a volver pura teoría, puro ritual, pura letra muerta. La letra mata, pero es el Espíritu el que vivifica. Sin el Espíritu no podemos hacer absolutamente nada, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dijo Yeshua. Entonces la Torá sin Yeshua no se puede vivir, no se puede experimentar, no nos podemos deleitar en ella, ¿no? Sin el Espíritu de Dios, ¿cómo nos deleitamos en la Torá? ¿Cómo nos deleitamos en el estudio de la Parashá? ¿Cómo nos deleitamos en todas estas cosas? No se puede porque no lo vivimos, no lo experimentamos. Nuestro espíritu debe estar como una lámpara encendida para poder conectarnos con la Torá. Pero estas corrientes lo que quieren es apagar tu lámpara, lo que quieren es cerrarte los oídos, volverte a traer una sombra sobre ti y volverte un religioso. La religión es sombra, la religión es como si te pusieran un saco. Bueno, entonces para no extenderme más, yo voy a hacer una oración en esta hora para que el poder de resurrección te levante, te sane, te restaure. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de enseñar la palabra junto a esta pareja tan hermosa de pastores llenos del Rúa, Señor. Yo proclamo sobre todos esos hijos que están observando, que se están alimentando en esta hora, proclamo que el poder de la resurrección te levanta, que el poder de la resurrección corta todo manto y todo velo de estupor, que el poder de la resurrección sana tu vida, transforma tu hogar, transforma tu matrimonio. El poder de la resurrección también sana toda enfermedad, aún enfermedades terminales, cualquier tipo de enfermedad que esté sobre tu cuerpo. Yo proclamo que el fuego de Dios limpia tu casa, el fuego de Dios limpia tu vida en el nombre de Yeshua en esta hora y te llena por el poder de la palabra, que vas a vivir la Torá, que vas a vivir la palabra, que vas a entenderla, que se te va a revelar y que el poder de Dios te dará fortaleza, te dará fuerzas nuevas como las fuerzas del búfalo. Bueno, shalom, te bendigo grandemente. Seguiremos entonces en este tiempo tan maravilloso de estas porciones que nos enriquecen tanto a nosotros como a ustedes. Le bendecimos. Shalom.